Ese es ese reflejo alemán. Siempre, a lo largo de toda la historia del gobierno federal, hemos delegado nuestra seguridad. Dijimos, eso ya lo harán los estadounidenses por nosotros, y nosotros participamos un poco y luego vemos qué pasa. Esos tiempos definitivamente se acabaron, y eso no es fácil para un país en esta situación geográfica tan riesgosa, justo en medio de Europa. También en una futura guerra europea seríamos la zona de despliegue, el centro logístico y estaríamos sumamente en peligro. Supongamos que la diplomacia convencional fracasa en Medio Oriente. ¿Qué se discute en los círculos militares? ¿Realmente cree posible que se use un arma nuclear táctica contra Irán? Queridos, un vistazo rápido a las cifras. El 81% ve el canal sin estar suscrito. Si quieren apoyar este trabajo y asegurarse de que sigamos haciendo preguntas incómodas e invitando a invitados de alto nivel para conversaciones directas, presionen ahora rápidamente el botón de suscribirse. Solo te cuesta un clic y a nosotros nos ayuda enormemente. Gracias por tu apoyo y ahora vamos directamente con nuestro invitado de hoy. Señor Erfard, usted es ex general, acompañó a Angela Merkel durante años en cada paso y para mí es uno de los pocos interlocutores que reconoce patrones geopolíticos. Hoy no necesitamos escritores a sueldo ni teóricos, sino personas como usted que realmente han participado en el centro del poder. Me alegra que esté aquí hoy. También me alegra, señora Zawi. Una pregunta muy personal antes que nada, señor Fart. ¿Cómo logra usted, en su trabajo diario, adentrarse en todos esos abismos geopolíticos, nombrar los peligros con tanta claridad y aún así no perder la esperanza? Creo que por supuesto el mundo se ha vuelto un poco loco, pero cuando miro hacia atrás en la historia mundial como historiador, siempre ha sido así. No comparto la opinión de la gente de que la situación de hoy sea tan diferente a como fue en muchos momentos del pasado. Solo la época después de la Segunda Guerra Mundial, si lo piensas, la guerra de Corea, por ejemplo, esa pudo haberse convertido en una guerra mundial, todo el potencial estaba ahí. Desde la fundación de la OTAN, Alemania se convirtió en miembro después. La crisis de Hungría, la crisis de Cuba, luego la crisis checa del 68 y todas esas historias, la doble decisión de la OTAN y así sucesivamente. Siempre ha sido sumamente loco. También los actores en el escenario, tampoco es nuevo lo que anda por ahí. Quiero decir, no quiero eso, digamos, simplificarlo. Es cierto que Alemania simplemente tiene que tener cuidado. Simplemente somos un país en el centro de Europa. Ese ha sido básicamente nuestro problema de seguridad durante 500 años, desde la Guerra de los 30 años. Estamos justo en medio de todo. Eso es lo peligroso de esto. Estamos muy expuestos ahí. Si uno piensa en una posible escalada de la guerra en Ucrania hacia una guerra europea, que sí puede ser posible, estamos en una situación diferente, por ejemplo, a la de Estados Unidos. Ellos están en una posición geopolítica muy cómoda. Ellos han librado muchísimas guerras en el pasado, pero nunca en su propio país. Bueno, salvo quizá la guerra de secesión. Y aquí es diferente. Eso significa que Alemania durante la Guerra Fría también era así. Teníamos la mayor concentración de fuerzas armadas aquí, en nuestro país, lleno de armas. Y si eso hubiera salido mal, no habría quedado nada de nuestro país. Hoy en día, de cierta manera, es similar, por eso tenemos que tener cuidado, pero en esencia eso no ha cambiado. Y la geopolítica, me alegra que al menos se hable de eso, de las conexiones geopolíticas. Eso se hace. También es algo nuevo que se intente entender cómo actúan las grandes potencias y cuál es la lógica detrás de lo que cuentan oficialmente y lo que realmente hay detrás. Sí, a veces son abismos, pero también me da gusto, digamos, contribuir un poco a la aclaración. Ese es el tema de mi vida, mi tema profesional. Sí, no siempre es agradable estar bien informado cuando uno cree entender las conexiones, pero también he adquirido experiencia en el ámbito internacional, así como profesionalmente en la administración y también en el ámbito científico. Por eso creo que puedo aportar mucho para explicar y aclarar eso. Lamentablemente no puedo cambiarlo porque no soy político y tampoco quiero serlo. Eso definitivamente puede hacerlo. Y usted acaba de sacar otro libro más con Klaus von Donani. El primero ya fue un bestseller. El nuevo se llama Paz. ¿Cómo se logra eso? En la editorial West End. ¿Es la ventana hasta finales de 2026 realmente nuestra última oportunidad antes de que Putin y Trump hundan definitivamente a Europa en el abismo? Bueno, en todo caso es una ventana política que nosotros los europeos deberíamos aprovechar. Me refiero simplemente a la ventana de oportunidad que abrió la administración estadounidense, que buscan algún tipo de acuerdo, sea cual sea, con los rusos y que desde hace año y medio están hablando con los rusos
por todos los canales y también cooperan económicamente. Y también políticamente los servicios de inteligencia, también los cuarteles generales militares, los comandantes supremos, los alcaldes, los superalcaldes, pero también los jefes del Estado Mayor y así sucesivamente, se comunican en todos los niveles. Mientras que nosotros, los europeos, y sobre todo los alemanes, estamos orgullosos de no hablar con Putin, como diciendo, eso no se hace. Eso es en realidad un comportamiento algo infantil, básicamente, en la política internacional, porque uno tiene que hablar con todos. Si uno dice que ya no se puede hablar con esa persona, eso es básicamente el fin de la política. También es una declaración de bancarrota de la política. Entonces, simplemente se renuncia a la posibilidad de influir en los acontecimientos. Pero claro, eso es después de todo lo que ha pasado en la guerra de Ucrania. Ya vamos para el quinto año y no se vislumbra una solución militar. En realidad nunca la hubo. Desde muy temprano quedó claro que esto no se puede resolver militarmente a favor de Ucrania y por eso hay que negociar. Si no lo hacemos nosotros, lo harán los rusos y los estadounidenses. De todas formas, ellos lo harán. Ni siquiera estamos en la mesa y ni siquiera nos escuchan. Pero se podría aprovechar esta ventana de tiempo. Mientras Trump esté al mando, también desde el lado europeo podríamos involucrarnos. O sea, no abrir un nuevo formato con los rusos. Creo que eso no sirve de mucho, pero simplemente no deberíamos dejar que las cosas sigan su curso, con lo que ese exagente inmobiliario y el yerno de Trump están haciendo con los acuerdos. Quiero decir, es una guerra en Europa, en territorio europeo, y nos afecta directamente. De alguna manera tenemos que lograr volver a involucrarnos ahí. Ya hubo propuestas, ¿no? Se barajaron nombres y de una u otra forma también se descartaron, pero creo que ya está habiendo algunos avances porque ahora ya se ha vuelto algo tan común en Europa que esto no puede seguir así, que simplemente ya no se hable más con los rusos. Creo que pronto habrá, espero, más una solución constructiva sin importar quién lo haga al final. Señor Fart, usted acompañó a Angela Merkel durante más de una década. Hoy en día, el 83% de los alemanes considera a Friedrich Merz como un canciller indigno. Fue al final el instinto agudo de Angela Merkel el que mantuvo deliberadamente a Merz en un segundo plano durante 16 años porque sabía exactamente que él llevaría al país ciegamente al abismo. Usted ya lo esbozó hace un momento. Nosotros los alemanes boicoteamos cualquier contacto con Vladimir Putin. Ah, tal vez no se puede decir así. Yo conozco a Friedrich Merz desde la época en que era presidente de la bancada. Él me trajo a la bancada del Bundestag en el año 2000. Él fue un muy buen líder de la oposición y también un muy buen presidente de la bancada. En ese entonces, en 2002, existía ese llamado Trato de Wolf-Ratshausen. Eso fue pura política de poder, básicamente, donde Angela Merkel dijo, yo también quiero tener la bancada, por supuesto. Eso fue una cuestión de poder político. En ese entonces se dirimió. Friedrich Merz estaba, por supuesto, muy frustrado porque políticamente fue atropellado en ese momento. Creo que eso simplemente pasa en la política, que incluso personas buenas de repente se encuentran en una situación en la que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Ahora es canciller y también está en un gobierno difícil, así que no hay que subestimarlo. Un canciller solo es fuerte si tiene una coalición fuerte, si tiene un socio fuerte, y él no tiene nada de eso. Y luego, por supuesto, hay mucho pasando geopolíticamente, también en política interna y económica, hay muchísimo. En Alemania a este gobierno se le viene bastante encima. En realidad, él debería llevar a cabo una política exterior y de seguridad diferente. En realidad, no debería haber este apoyo unilateral a Ucrania. Se puede ayudar a Ucrania, claro, deberíamos hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo. Pero por otro lado, también se deben considerar más los intereses alemanes y europeos en todo este juego con Rusia. Simplemente me gustaría que él también presionara más y con más fuerza para negociar con Rusia, y que esos viejos canales de diálogo que teníamos bajo Merkel y todos los cancilleres desde Konrad Adenauer, por cierto, se reactiven nuevamente. Eso no se excluye. No tienes que ser amigo de los rusos ni exponerte a que digan que estás jugando la carta rusa. Todos los cancilleres lo han hecho. Por ejemplo, pienso en Konrad Adenauer. En 1955, 10 años después de la guerra, Alemania ingresó a la OTAN. Adenauer prometió en la primavera del 55 12 divisiones alemanas a la OTAN. Eso fue algo muy fuerte en ese entonces para la Unión Soviética. Pero en el otoño del mismo año voló a Moscú con una delegación de 150 personas.
Estuvo ahí casi una semana entera y sentó las bases para las relaciones germano-rusas. En noviembre de ese año, los primeros voluntarios se unieron a la Bundeswehr. Finalmente se formó la Bundeswehr. Eso no se excluye mutuamente, o sea, Adenauer era un anticomunista firme y ciertamente no era amigo de los rusos. Pero aún así, él optó por la cooperación. Eso siempre ha caracterizado la política exterior y de seguridad de Alemania. Desde el último gobierno de coalición semáforo, estamos completamente fuera de eso. Y considero que eso es un error estratégico, también en contra de los intereses de nuestro país, también en contra de los intereses de Alemania. Eso está mal, eso se debe corregir. Pero no sé si Friedrich Merz tenga la fuerza para eso. Um, um, pero al final es una cuestión política, que también es muy importante. Eso no significa que se cuestione la alianza. Tampoco es tan sencillo, lo digo así, tampoco soy pacifista, no digo que no debamos ser fuertes y capaces de defendernos. Nada de eso está reñido con el diálogo y el entendimiento, en este caso con los rusos. Eso es, ser pacifista moderno. No podemos seguir así. Si seguimos de esta manera, seguiremos escalando y en algún momento terminaremos en una guerra. Nadie quiere eso, pero esa es simplemente la situación forzada. En el libro con Klaus von Dohnanyi, Paz Pacifista, está disponible en Amazon. Ya se puede pedir, pero así es. Faltan 3 semanas para que salga al mercado. En realidad, trata sobre esta pregunta. ¿Cómo se logra la paz hoy en día, en nuestra época? Y eso no es fácil, sobre todo se necesitan personalidades fuertes para eso. Así que pienso, por ejemplo, en Ronald Reagan. Él llamó a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, el imperio del mal. O sea, era un anticomunista muy firme, pero también apostó por el rearme de Estados Unidos. Hay muchas razones para pensar que la disposición al diálogo de Gorbachev en ese entonces también se debió a que Estados Unidos se volvió militarmente muy fuerte y cada vez más fuerte, también en el ámbito de los misiles y demás. Aún así, se reunió con Gorbachev en Ginebra. Creo que eso fue en el 85 y en el 88 en Governor's Island. Estos dos hombres terminaron con la Guerra Fría. Eso es fortaleza política, y para eso se necesitan personalidades fuertes. Si no se tienen, no se encuentra la manera de salir de los conflictos hacia soluciones razonables, y esa es la debilidad de Europa en este momento. Si observa la coalición de los dispuestos Starmer en Londres, él tiene los peores resultados en las encuestas de un primer ministro, creo que en los últimos 50 años. Y Francia está en bancarrota. Ellos tendrán un nuevo gobierno el próximo año, eso ya está decidido. Macron, él ya casi es historia. Y luego la situación difícil en Alemania, en ese contexto, y también nuestra complicada situación económica. En este momento, la verdad, no veo ningún daño en Europa. Entonces hay que aceptar, como ya decía Tucídides, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Entonces tenemos que aceptar que los grandes y fuertes hombres como Donald Trump, Putin y Xi impongan hechos consumados por encima de nuestras cabezas. Y tenemos que vivir con eso. Me parece muy fuerte ese razonamiento. Ahora los políticos alemanes dicen, no participamos en todas las guerras en Medio Oriente, pero por otro lado, tengo constantemente sus palabras en mi cabeza. Desde Ramstein se controlan drones. Nosotros suministramos toda la tecnología de precisión a Medio Oriente, especialmente a Gaza y a Israel. ¿Qué tan ingenuo creen los políticos alemanes que es el pueblo alemán? Ese también es un buen ejemplo. Friedrich Merz dijo que esa no es nuestra guerra, lo cual obviamente no es cierto, porque sentimos diariamente los efectos económicos de la guerra con Irán y los sentiremos aún más si esa guerra no se detiene. Al final, si no salimos de ese conflicto. Si uno dice que no es nuestra guerra y que no la apoyamos, entonces tampoco deberíamos permitir que los estadounidenses operen desde Alemania. Por ejemplo, los españoles, los austriacos y los italianos han sido mucho más valientes. Ellos dijeron, no, eso tampoco va a pasar desde nuestro país. Eso es lo que me falta, la coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente esto? ¿Ya nadie puede tomarnos en serio? O también en relación con Ucrania. Quiero decir, somos el mayor apoyo para Ucrania y al mismo tiempo, la Fiscalía Federal está investigando el atentado con explosivos en el ataque al gasoducto del Mar Báltico en otoño de 2022 cometido por ucranianos. Eso es un hecho. Eso ocurrió presuntamente o muy probablemente con el conocimiento del mando militar, presuntamente también con el conocimiento de Zelensky. Yo vengo de ese ámbito. Zelensky lo sabía, presuntamente con el apoyo de la CIA. Eso es lo que se está viendo en este momento. Eso no se menciona en absoluto en Alemania.
Simplemente seguimos adelante como el mayor apoyo de Ucrania y al mismo tiempo hemos sufrido el mayor daño a la infraestructura alemana desde la existencia de la República Federal. Eso no se menciona en absoluto. Eso simplemente se externaliza. Quiero decir, eso no es una política sensata. Creo que con todo el apoyo a Ucrania contra esta agresión rusa contraria al derecho internacional, eso debe estar en la agenda. Eso se tiene que compensar de alguna manera. Sobre todo porque ese daño, dependiendo de cómo se calcule, llega a la cifra de cientos de miles de millones. Así que sí, tenemos que tener cuidado de que Europa no se deje llevar por Zelensky como si nos llevaran de la nariz hacia un conflicto cada vez más profundo con los rusos, lo cual no es de nuestro interés. Pero muchos políticos europeos, lamentablemente, están ayudando en eso también en Alemania, y eso ya es preocupante, eso es peligroso. Así que esta debilidad política de Europa es sumamente peligrosa, extremadamente peligrosa. Am, am, Realmente hay que tener cuidado de no terminar en un lugar donde no se quiere estar. Nosotros dos elogiamos a Donald Trump hace un año por su manera poco convencional. Hoy está librando 8 guerras al mismo tiempo. ¿Seguiría usted hablando hoy de poco convencional? ¿O diría usted que ese tipo está completamente corrompido, especialmente por las aplicaciones y que se ha dejado arrastrar a todas esas regiones en conflicto? No sé, Trump es de alguna manera, claro que es un tipo loco, pero de alguna forma también me fascina. O sea, al menos él siempre dice abiertamente lo que hace y lo que piensa, aunque sea raro. Y también, en cuanto a geopolítica, él revela completamente los intereses. Quiero decir, cuando dijo recientemente que Venezuela será el estado número 51. Entonces, uno sabe de qué se trata realmente ese conflicto con Venezuela al final. No se trata solo de atrapar narcotraficantes, sino también de acceder a las reservas de petróleo y evitar que los rusos y chinos entren y tomen el control del gobierno. Por eso también sacaron a Maduro de ahí. Nada de eso fue conforme al derecho internacional. Y lo muestra muy abiertamente. Estoy agradecido en ese sentido porque también muestra cómo las grandes potencias, las superpotencias, y yo todavía cuento a Rusia entre ellas, actúan. Los rusos en principio no tienen otra intención con Ucrania que la que él tiene con Venezuela. Así que básicamente ese es el juego en el que uno se encuentra. Él es bastante abierto al respecto y no lo disfraza con palabras bonitas como en el pasado, sino que muestra muy abiertamente sus ambiciones de poder y demás. Pero por supuesto, él es muy errático y también se dejó llevar un poco hacia la guerra con Irán. Quiero decir, él ha sido un amigo muy cercano de Netanyahu durante décadas, y desde el punto de vista de Netanyahu eso también tiene sentido. Él quería debilitar al último gran actor estatal que se oponía a Israel, al menos lo suficiente como para que ya no pudiera ser peligroso y que ya no pudiera apoyar a Hezbollah y Hamas. Desde la perspectiva israelí, eso tiene sentido. Y luego hizo que Estados Unidos se involucrara por segunda vez en estos ataques militares. La primera vez el año pasado, en junio, me pareció bien porque fue muy limitado. Se comunicó paralelamente con los iraníes y tampoco había interés en una guerra larga. Ahora, esta segunda acción me parece completamente equivocada. Su jefe de generales, Dan Kane, también advirtió sobre eso. Pero así es esto. Los militares, a partir de cierto punto, cuando los políticos dicen por ahí es el camino, ya no dicen nada o los despiden. El jefe del ejército, según escuché internamente, también señaló el problema de que no hay una solución militar en Irán. O sea, entrar ahí con tropas, cambio de régimen, eso no se puede hacer solo con la fuerza aérea. Hay que entrar, pero entrar con tropas terrestres, olvídalo, por la topografía, el tamaño del país, el despliegue allí. Eso habría provocado una guerra enorme y costosa, con cientos de miles de muertos. También me alegra que eso ya no esté sobre la mesa. Pero también está la protección del estrecho de Hormuz. Para eso también tendrían que entrar en tierra. Tendrían que controlar militarmente al menos ese extenso tramo costero de Irán. Todo eso no se puede hacer militarmente, no se puede. Es imposible. Pienso que es una lástima que no haya escuchado a sus militares en ese aspecto. Simplemente dijo que políticamente eso le trajo beneficios. El lobby israelí en Estados Unidos es muy fuerte. Ahí seguramente ganó puntos, pero ahora también está recibiendo muchas críticas de otros lados. Las consecuencias económicas negativas, incluso para Estados Unidos, son enormes. Y también para China.
Él está ahora mismo en Pekín, así que China definitivamente quiere terminar eso lo antes posible. China ya es un factor de poder ahí, o sea, en la guerra de Irán. China ha acompañado las negociaciones también en Islamabad y ya son un actor muy fuerte y orientado en la política exterior en China. Espero que eso termine pronto, al menos temporalmente. Si el problema de Irán sigue, por supuesto, el régimen sigue en el poder. Pero también es poco realista decir que queremos hacer un cambio de régimen ahí. No es tan sencillo, no se puede lograr solo con ataques aéreos. Habría que montar otro escenario militar y eso habría sido muy costoso en vidas y muy prolongado. Que Donald Trump no pueda con Irán me parece muy bien, porque creo que es un Estado soberano que debe defenderse por sí mismo primero y que todo no salga tan quirúrgicamente preciso como en Venezuela, pues eso también era de esperarse. Yo también deseo un cambio de régimen, pero primero un cambio de régimen en Israel, porque la forma en que Israel se comporta actualmente en Medio Oriente me parece horrible. El 80% de la gente en Israel también apoya estas barbaridades. O sea, parece que toda una nación se ha radicalizado de alguna manera. Siempre me pregunto, ¿cuál era la alternativa a Donald Trump? Kamala Harris, que probablemente ya habría invadido Rusia hace tiempo. Y también ahora, en este momento, cuando han tenido lugar todas estas negociaciones de paz. Así era también del lado de los demócratas. No lo vieron de manera positiva, sino que querían entrar con aún más escalada. O sea, donde sea que miremos, se escuchan muchas voces sedientas de guerra. Quiero decir, usted tiene el libro ¿Habrá algún día paz de verdad? En Medio Oriente, en este momento tengo una sensación muy extraña, porque todos parecen querer ir hacia la máxima escalada. Sí, es cierto, así es. Quiero decir, si uno lo ve en Medio Oriente, también hubo otras personalidades políticas allí. Netanyahu es sin duda, de cierta manera, un líder político fuerte, pero no comparto muchas de las cosas que hace. Tuvo predecesores en el cargo que simplemente eran mejores. Ellos podían lograr la paz. Por ejemplo, pienso ahora que hace 4 décadas escribí mi tesis doctoral en la Universidad de Tel Aviv con la supervisión de un profesor israelí. Estuve muchas veces en Israel, también después por motivos de trabajo, incluso en la Cancillería. Siempre pienso, por ejemplo, en Moshe Dayan, que es como mi ídolo militar. También lo conocí poco antes de su muerte. Él era un general duro, realmente directo, pero después también fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Él inició las conversaciones de paz de Camp David, en ese entonces entre Begin y Sadat. Él dijo al final de su vida, esa es una declaración fuerte. Si quieres la paz, no basta con hablar con tus amigos, tienes que hablar con tu enemigo. Y eso también lo llevó a cabo. En ese entonces fue muy atacado por su propia gente. Por supuesto, los otros generales lo criticaron sin parar. Pero eso también fue muy difícil para él. Pero lo hizo y lo llevó hasta el final. Y Sadat, por ejemplo, tuvo que pagar con su vida por eso, porque un musulmán, bueno, un musulmán radical simplemente lo mató. Después, otro ejemplo es Itzhak Rabin también, un militar fuerte, un soldado valiente, que después se convirtió en primer ministro de Israel. Él habló con Arafat en ese entonces, así es como funciona. Ambos también, creo, recibieron el Premio Nobel de la Paz por eso y en ese entonces impulsaron el Acuerdo de Oslo. Él no dijo, no hablo con un terrorista. Como hoy cuando se dice Rusia es un estado terrorista, no se habla con terroristas. Él no hizo eso, sino que los dos hombres hicieron la paz. Y eso para mí es fortaleza, simplemente. Y también Yitzhak Rabin tuvo que pagar con su vida por eso. Fue asesinado por un extremista israelí. Así es. Si quieres la paz, necesitas personalidades políticas fuertes y eso no es un asunto fácil. No basta con tener políticos que vienen y van, en comparación con Trump, son más como instructores de baile. Yo digo, o sea, yo sí lo digo. Sí me puedo imaginar que Trump no toma en serio a los europeos en este momento. Así es, lamentablemente. Ahora, claro, la guerra con Irán es una cosa, pero para nosotros es más importante resolver la guerra en Ucrania. Creo que es una tarea muy importante que logremos eso. Sé que no queremos terminar en una guerra europea y que hagamos todo lo posible para evitarlo. Eso incluye la fuerza militar, claro, pero también el diálogo y las negociaciones, y ese es el gran arte que debemos lograr ahora.
Tampoco tengo una receta mágica, pero tenemos miles de funcionarios en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ellos simplemente tienen que pensar en cómo romper ese estancamiento. Para mí no es suficiente que los políticos de exteriores digan simplemente sigamos igual. Ayuda militar, armas, más guerra y conflicto, hasta que ya no se pueda más. Hasta llegar, como dijo alguien recientemente, a la rendición incondicional de Rusia. Ahí pensé, ese tipo debe estar completamente loco. ¿Cómo se va a obligar a la mayor potencia nuclear del mundo a una rendición incondicional? Zwingen. Em, ¿Cómo se supone que eso funcione simplemente? Y aunque así fuera, es un estado multinacional. Si la Federación Rusa se desmorona políticamente, entonces vamos a tener aún más problemas de los que ya tenemos ahora. De verdad, gracias a Dios, esas voces apenas tienen importancia política, pero aún así hay que tomarlas en serio. Supongamos que la diplomacia convencional fracasa en Medio Oriente. ¿Qué se discute en los círculos militares? ¿De verdad cree usted en el uso de un arma nuclear táctica contra Irán si Washington y Tel Aviv llegan al límite de la diplomacia clásica? Eso aún no ha pasado. Tampoco creo que exista esa presión. Considero más probable el uso de armas nucleares. Lo consideré muy probable a finales del 22 en Ucrania, cuando los ucranianos estaban teniendo mucho éxito militarmente y no se veía tan bien para los rusos. Ellos tampoco habían planeado realmente esta gran guerra en el Donbass. Ellos solo querían hacer un cambio de régimen rápido, instalar un gobierno títere y listo. Pero eso salió mal. Eso salió mal. Fue crítico, ¿no? O si se vieran obligados a salir hoy del Donbass, entonces recurrirían a lo nuclear. O sea, la doctrina de los rusos, la doctrina nuclear también ha cambiado últimamente. Yo ya lo dije a finales del 22, y entonces todos los expertos opinaban que los rusos solo estaban fanfarroneando y que no se podía tomar en serio. Mientras tanto, eso ya lo retomó el New York Times, que se estuvo al borde de una guerra nuclear, ya sea que eso sea cierto o no. Quiero decir, al final sigue siendo un periódico, pero sí deberíamos tomarlo en serio. Entonces, la opción nuclear, incluso con armas nucleares tácticas, sigue estando disponible para los rusos en la guerra de Ucrania, o sea, antes de que se retiren de ahí. Tienen la región y el control sobre Ucrania, también el acceso terrestre a Crimea y el control del Mar Negro. Desde la perspectiva rusa, esa es una ventaja estratégica tan grande que no van a salir de esa situación. Eso no es posible, ni siquiera un sucesor de Putin lo haría. Eso es parecido a la crisis de los misiles en Cuba del 62. Kennedy no podía permitir que los soviéticos establecieran una presencia militar en Cuba, instalaran bases de misiles y entraran en una cooperación militar más profunda. Él no podía, habría tenido que recurrir a lo nuclear. Eso era lo peligroso. En ese entonces se llegó a un acuerdo con Khrushchev mediante ese trato, que finalmente implicó la retirada de los misiles estadounidenses de alcance medio en Turquía. Se pusieron de acuerdo y salieron de esa situación. Esa fue una solución sensata. Y ese es básicamente el problema de los rusos. No pueden salir de esa situación y no es tan fácil. Una ocupación como, no sé, nosotros por ejemplo fuimos así. Nosotros Occidente fuimos más de 50 países, estuvimos 20 años en Afganistán y luego nos fuimos a casa. Eso se puede hacer. No tiene ese significado estratégico, pero los rusos no pueden salir de ahí. El mar de China Meridional tiene un significado estratégico similar para Pekín o Taiwán, así que nunca permitiremos bases militares estadounidenses en Taiwán. Eso desataría la Tercera Guerra Mundial, así es. Así que hay ciertos límites geopolíticos estratégicos que no se pueden cruzar. En esa conversación con Klaus von Donani, Paz, ¿cómo se logra?, también abordamos estos temas geoestratégicos que uno debe considerar en el trasfondo de qué se trata este conflicto, también con Ucrania. No se trata de un neoimperialismo ruso. Los rusos no buscan atacar a la OTAN pronto ni desatar una guerra mundial. Desde la perspectiva rusa, eso es un completo disparate. Básicamente, como ya dije, lo que les interesa es el control aquí, de Ucrania. Es algo parecido. Una vez se lo expliqué a unos amigos estadounidenses. Imagínense que México quisiera convertirse en miembro de la Unión Euroasiática y que el gobierno fuera amistoso con Rusia y China. Empezarían a instalar misiles en el río Bravo y harían maniobras navales en el Golfo de México. Luego el servicio secreto ruso estaría operando en México con miles de asesores militares, lo que sea. ¿Qué harían ustedes? La respuesta fue: invadiríamos de inmediato, claro que sí. Eso es lo que hicieron los rusos en Ucrania. Eso no les da derecho a hacerlo.
Aún así, no es conforme al derecho internacional, no es legal según el derecho internacional, y eso no debe convertirse en un ejemplo a seguir, y él no debe, digamos, tener una sensación de triunfo al final. Todo eso es correcto. Pero esas son las condiciones estratégicas. Los rusos no pueden permitir que en Kiev haya un gobierno hostil a Rusia. No pueden permitir que haya armas occidentales en Ucrania. No pueden permitir que Ucrania se una a la OTAN ni tampoco a la Unión Europea. Eso lo podemos olvidar, olvidarlo por completo. Pero ese es un proceso de aprendizaje que nosotros, los europeos, simplemente tenemos que hacer ahora y hay que tener cuidado de no malinterpretar la situación y acabar en una guerra con Rusia. Esa es simplemente mi preocupación porque además la situación económica de Europa no es muy buena. Se espera mucho de la economía de guerra y de hecho en empresas como Volkswagen están casi felices de poder fabricar algo diferente a autos. Sí, todo eso es cierto. Precaución, precaución, precaución. Eso no es una opción para Alemania porque en una futura guerra estaríamos justo en medio y porque se destruiría aquello que queremos defender. Ese es el punto. Y los estadounidenses, por ejemplo, están en una posición completamente diferente. Así fue también en la última guerra mundial. Ellos desarrollaron una enorme industria armamentista, una economía de guerra de primer nivel durante la guerra contra Japón y Alemania. Ellos realmente se beneficiaron de eso e hicieron mucho dinero y después de 1945 pudieron cambiar inmediatamente de una economía de guerra a una economía de paz. Eso fue un gran negocio para Estados Unidos al final. En Estados Unidos no se rompió ni un solo vidrio, tampoco durante la Guerra Fría, así es. No se habría roto ni un solo vidrio en Estados Unidos si esto hubiera comenzado aquí en Europa, pero Alemania está en medio de todo. Lo digo ahora también en relación con los misiles de alcance medio de los estadounidenses. Por un lado, sí es una brecha de capacidades en comparación con el sistema ruso en Kaliningrado. Es cierto, hay que responder a eso. Pero también es urgente hablar sobre el desarme, tal como lo hicimos con la doble decisión de la OTAN. Yo también estoy a favor de que los estadounidenses actúen. Obviamente no quieren porque les faltan estos sistemas en otros lugares y que ahora se esté considerando que Europa intervenga. Sí, eso no está nada mal. Y sobre todo que se ponga bajo control político de Alemania y no se permita que los estadounidenses, en caso necesario, disparen estas cosas desde Alemania al mundo y nosotros recibamos las consecuencias. Lo diré así de manera un poco relajada. Pero así es al final. Tenemos que actuar, necesitamos el control político y luego tenemos que hablar obligatoriamente con los rusos sobre el desarme. Algo así como nosotros instalamos sistemas europeos, si ustedes no retiran también los suyos de Kaliningrado. Así, en esa lógica de sí entonces. Y ahí tuvimos muy buenas experiencias con la doble decisión de la OTAN y todo eso, y así de esa manera volveríamos a tener conversaciones con los rusos. Eso es lo que se debe buscar, no simplemente instalarlo así nada más y decir, ahora estamos felices, o en Ucrania no solo enviar armas, cuando se sabe que se pueden enviar armas y no cambiar el rumbo de la guerra. Eso es tan absurdo. Ya vamos para el quinto año de guerra y cientos de miles de jóvenes ucranianos y rusos han muerto. Y todavía hay políticos que animan a los ucranianos a resistir hasta el final. Así que debo decir, yo conozco personalmente a los ucranianos y Ucrania también es un país que está sufriendo enormemente por esta guerra. Así que simplemente tenemos que salir de esta situación. Eso sería más sensato. ¿Pensaría usted, señor Fart, en armas nucleares alemanas? Porque ahora solo depender solo del paraguas nuclear de Estados Unidos, eso también es en cierto modo una ficción. Sí, es cierto. Hablé con Klaus von Donanin en el libro Paz, cómo se logra, sobre si también se trata esta cuestión nuclear. También estuvimos de acuerdo en que ese supuesto paraguas nuclear de Estados Unidos siempre fue una ficción. Eso se puede olvidar. Estados Unidos tampoco habría puesto en riesgo su existencia durante la Guerra Fría para salvar a algún país europeo o algo así. Así que ese paraguas era más ficción que realidad, y ahora creer que podrían salvarnos. Un paraguas francés e inglés. Ese es para empezar un paraguas muy pequeño, donde de todos modos te mojas y donde quien lo abre seguirá decidiendo cuándo lo abre, si lo abre y cuándo lo cierra. Eso se puede olvidar. Si lo piensas más a fondo, surge la pregunta, ¿no debería entonces Alemania decir sí, si es así, entonces también por cuenta propia? Entonces, si algún día desplegamos misiles europeos de alcance medio aquí,
que también estén equipados con armas nucleares, que tengamos acceso directo a ellos. Yo digo que sí, eso no se debe ceder, ese es el reflejo alemán. Siempre, a lo largo de toda la historia del gobierno federal, hemos delegado nuestra seguridad. Hemos dicho, los estadounidenses se encargarán de eso por nosotros y nosotros solo participamos un poco y luego vemos qué pasa. Y esos tiempos definitivamente se acabaron. Eso no es fácil para un país en esta situación geográfica tan arriesgada, en medio de la locura. Europa enfrenta una futura guerra europea, mientras nosotros somos la zona de concentración de tropas, el centro logístico y estamos en grave peligro. Eso no es fácil y para eso se necesitan buenos políticos, sobre todo también un buen ejército, pero sobre todo buenos políticos. Señor Fart, para concluir, 3 recomendaciones de acción muy concretas para lograr claridad y soberanía en este mundo tan agitado, caótico y fragmentado. Dios mío, eso es mucho. Creo simplemente que hay que procurar que Alemania intente activamente terminar esta guerra en Ucrania y llevarla a un alto el fuego, que ayudemos a Ucrania en la reconstrucción. No solo que la conectemos con Europa, sino que más bien la dejemos convertirse en miembro de la Unión Europea. No antes de que tengan un acuerdo de paz con los rusos, cuando sea que eso ocurra. De ninguna manera esa admisión apresurada, que es lo que están haciendo ahora, porque en el Tratado de la Unión Europea tenemos el artículo 42, la obligación de asistencia mutua. Si hacemos eso, traeremos la guerra a Europa. No debemos permitirlo. Tampoco debemos dejar que Zelensky nos lleve de la nariz por la pista. A veces tengo la impresión de que Zelensky tiene más influencia en Europa que el canciller alemán. Eso no puede ser. Pero ese es el trabajo de nuestro gobierno. Hay mucha gente ahí. Yo mismo estuve sentado durante años en la Cancillería. Ellos tienen que hacerlo. Además, la Cancillería ha crecido en personal. Eso solo puede mejorar, digo yo, y simplemente tienen que ponerse a trabajar en eso. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores también. Esa también es una tarea de política exterior. Tenemos diplomáticos de primer nivel, pero por supuesto también necesitan las directrices correctas desde arriba para que hagan lo correcto. Qué honor hablar con usted. A usted y a su familia les deseo solo lo mejor y me alegrará cuando finalmente podamos llevar a cabo la conversación en vivo que hemos estado planeando desde hace tiempo. Hasta muy pronto. Si viene a Múnich podemos hacerlo. Todo lo mejor.